Óscar Cáceres González, a quien damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, muy buenos días y le agradezco mucho la invitación y el privilegio de estar en este lugar. Bueno, al Señor sea la honra y la gloria, Amén. porque Él es el que nos usa como instrumentos para bendecir. Y para eso estamos aquí. Eso Amén. es. Cuando nos conocimos, hermano Óscar, me impactó lo que Dios ha hecho con usted. Y yo quiero que eso mismo lo conozcan mis amigos y hermanos, porque les va a servir de seguro como crecimiento y edificación para sus vidas. ¿Cuándo conoce al Señor? ¿Cuándo se atraviesa el Señor en su vida, mejor dicho? Yo tuve el privilegio de encontrar al Señor y de que Él me encontrara a mí a los 7 años de edad, en unas circunstancias familiares bastante complejas, muy difíciles. Habíamos, con mi hermana menor, mi mamá, habíamos quedado solos, el papá se había ido a hacer otra vida. Nos vimos en una profunda necesidad porque no teníamos para pagar el arriendo en la granja donde vivíamos en San Gregorio. Y tuvimos que trasladarnos de casa y ocupar una mediagua en las orillas del río Mapocho, en el sector de Quinta Normal, lo que se conoce como la Nueva Matucana o Andrés Bello. Y lo que humanamente uno puede entender y yo tenía 7 años, ¿no?, en esta época, y lo que humanamente uno podía entender como un gran problema y como una gran dificultad, terminó convirtiéndose en la puerta y el escenario que Dios usó para presentarse en mi vida y darme la oportunidad de poder mirar un poco más allá. A los 7 años conocí al Señor. ¿Y en qué circunstancias? En una pequeña iglesia que está todavía a la orilla del río Mapocho, la iglesia de Cristo en Andrés Bello, así se llama, que guiaba en ese entonces el pastor Miguel Neira, quien usted tuvo también entrevistado. Yo lo conozco, un saludo para Miguelito Neira, que un gran siervo del Señor, Así que es. fue miembro del directorio del Instituto Bíblico Nacional. Exactamente. Y él pastoreaba esa iglesia, como digo, gente muy pobre, gente que vivía de la recolección de cartones y de la venta de cobre, y todas estas cosas que se hacían en eso. Él tiene corazón de pastor. Sí. Y lo conocí a él, conocí al Señor, y a través de su entrega, de su trabajo conmigo, se dedicó como un padre a poder bendecir mi vida, a enseñarme la palabra y a ministrar mi corazón. Y una mañana de día domingo estábamos Miguel Antonio, que es el hijo mayor del pastor Neira, el pastor Neira mismo, mi hermana menor, que se llama Andrea, y yo en la iglesia, en una escuela dominical. Habíamos 4 personas en la iglesia y él dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y claro, Miguel Antonio conocía al Señor, ¿no es cierto? El pastor era el pastor. Los únicos que no habíamos aceptado al Señor en ese lugar éramos nosotros con mi hermana. Por lo tanto entendíamos que la invitación era para nosotros, directo, claramente. Claro. Y conocimos, y la verdad que es una decisión de niños, de 7 años, de 5 años, mi hermana, 6 años. Y esa decisión, que es como una decisión muy infantil, muy ingenua, terminó convirtiéndose en la decisión más importante y muy pura también, claro, por el hecho de ser niños, en la más trascendente de nuestra vida, que nos cambió tremendamente. ¿Y qué pasa después de esa decisión trascendente en su vida? La verdad que vivíamos en condiciones de mucha pobreza en ese lugar. Iban camiones a botar basura, los niños crecíamos ahí. La verdad que si uno mira humanamente, no había por dónde encontrar una puerta abierta para poder cambiar esa realidad. Hasta que una mañana en la escuela dominical... O sea, era extrema pobreza. Era extrema pobreza, estoy hablando de gente muy pobre, de las últimas capas, digamos, de la sociedad y de los niveles de pobreza superiores en nuestro país en la década del 80. O sea, toda esa gente podría haber vivido con un estigma que no les permitiera salir de esa situación, ¿verdad? Así es, y la verdad que si uno mira un poco para atrás se da cuenta de que por la misericordia del Señor, de la gente que vivía allí, creo que soy uno de los pocos, si no el único, que puede contar esta historia, porque la diferencia estuvo en Cristo, porque fue el Señor Jesús quien vino a marcar la diferencia en nuestra vida. Entonces una mañana, con todas estas necesidades, sin padre, con una mamá que no sabe leer ni escribir, con una familia, hermanos metidos en las drogas, etcétera, nosotros escuchamos una palabra de Dios de parte de la esposa del pastor Miguel Neira, la hermana Cristina, en la escuela dominical, también enseñándonos un pasaje de la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 2, que dice que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar
que es el basural de las ciudades antiguas, exalta al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Y la esposa del pastor Ney, hermana Cristina, decía, ustedes viven en un basural, viven en un muladar de esos que se llamaban antes, pero de allí Dios puede hacer esto que dice acá en la Biblia, los puede levantar y los puede colocar con príncipes. Y yo no sé qué habrá hecho clic, seguramente fue el Espíritu Santo y no me cabe duda que es así. Eso terminó por impactar tanto mi vida que lo hice la palabra lema para vivir, para poder caminar y para poder seguir adelante. Y bueno, en resumen, porque la historia es mucho más larga con una serie de cosas, aceptamos al Señor por allá por el mes de julio de aquel año cuando yo tenía 7 años. Al año siguiente en el colegio se dieron cuenta de que este niño, ¿no es cierto?, que iba a la iglesia, que era cristiano, tenía otras aptitudes, que tenía una mayor personalidad, porque en la iglesia donde estábamos la mayoría de la gente no sabía leer, por lo tanto los que teníamos que leer la Biblia, coordinar los cultos, para la gente mayor éramos los niños, que teníamos al menos el privilegio de haber estudiado algo. Y todo eso nos sirvió y nos apadrinaron a mi hermana y a mí, el Club de Leones Diego Portales, un club de gente, ¿no es cierto?, del mundo secular, pero que vieron y fueron instrumentos en las manos de Dios para poder abrir también una puerta y una brecha. A tal punto que terminé mis estudios de enseñanza básica, luego estudié en el internado Barros Arana, en el IMBA, fui presidente. Mire dónde lo llevó el Señor, hermano. Así es. La misericordia grande, desde los basurales al IMBA. Así ¡Qué es. tremendo! Eso es para que nuestros amigos televidentes, especialmente los jóvenes que están en una situación precaria, hay que decirles que hay esperanza. Con Cristo hay esperanza. Así es, y la Biblia lo dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y Dios es amor y se refleja en una acción concreta hacia el hombre o la mujer que tiene la fe suficiente para creer de que, como hemos visto a lo largo de los programas, a través de este mismo medio, en este mismo programa que usted conduce, los testimonios de vida de gente que se encontró con el Señor y su vida fue transformada de una manera tremenda. Lo lleva al IMBA. Me lleva al IMBA. Es dirigente. No solamente para estudiar, en un muy buen colegio, con buenos profesores, para también tener una proyección mayor, me convierto en el presidente del centro de alumnos del Barros Arana, del IMBA, y no solo eso, sino que además me convierto en presidente de los centros de alumnos de Santiago, de los liceos más tradicionales, partiendo por el Instituto Nacional, el Liceo 1 de Niñas, el Barros Borgoño, el Las Tarrias, todos esos colegios, y fui presidente fundador de lo que hoy día se conoce como la agrupación de centros de alumnos de Santiago, que ha liderado todo este mover de la enseñanza secundaria en nuestro país. Claro. Y en una de esas ocasiones, siendo dirigente estudiantil y presidente del Barros Arana y de los centros de alumnos de Santiago, llega el presidente Eduardo Frei, actual presidente del Senado, en esa ocasión presidente de la República, el 1 de diciembre del año 97, y no lo puedo olvidar porque es una fecha memorable. Ese día él iba al Barros Arana a entregarnos un premio por el proyecto Monte Grande como colegio de excelencia, y me dicen a mí, el agente de protocolo me dice, tú vas a dar un discurso. Y yo empecé a preparar un discurso para aquella ocasión que era muy importante, estar con el presidente de la República allí. Y cuando llega el presidente, alguien me dice de atrás, y yo no recuerdo quién, me dice, tú te vas a sentar en el asiento que está allá arriba, en la punta izquierda. Y claro, cuando vamos pasando arriba, el presidente Frei se sienta al medio, a su derecha se sienta el ministro de Educación, a su izquierda el alcalde de Santiago, Jaime Rabinet, al extremo derecho el rector del IMBA, don Alexis Ochoa, y al otro extremo el que habla, Óscar Cáceres. Y yo tenía que dar mi discurso, y la verdad que era una carga emocional muy fuerte. Y cuando voy a dar mi discurso, parto diciendo, antes de empezar, ¿no es cierto?, lo que había preparado para esa ocasión, diciendo que Dios levanta del polvo al pobre y que del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y llegar a un sitio de honor. Porque ese día comenzaba a cumplirse una palabra, profecía que Dios había entregado hacía tantos años con la primera autoridad del país, y no podía dejar pasar la oportunidad de declarar lo que Dios había, y les expliqué en 2 minutos por qué decía esto. Yo soy cristiano, dije, vengo de una familia pobre, crecí en un muladar o un basural, y Dios hoy día me hace sentar con el presidente de la República, como un testimonio. La verdad que vi profesoras llorando, vi gente muy impactada, el mismo presidente al terminar el discurso se acercó, me felicitó, una situación muy impresionante. Crecí allí en este basural, nos mordieron los ratones, nos dieron una casa del gobierno,
y nos mandaron a La Pintana, a la población del Castillo, a vivir. Por lo menos era un poco mejor ya. Claro, pero era salir difícil también de la llama y caer en las brasas. Exacto, un poco más complejo, pero allí Dios se glorificó también para poder ser testimonio a los vecinos que también iban viendo en esta condición de dirigente estudiantil y de hijo de Dios sobre todas las cosas, porque todo el mundo sabía que yo era cristiano, y cuando asumieron dijeron los alumnos, los estudiantes, y ahora vamos a tener un presidente evangélico, ¿no? Con esas palabras, y un poco más complicado. Canuto, ¿no? Canuto, vamos a tener un presidente canuto. Pero se dieron cuenta, y hasta hoy día, lo que hicimos y el trabajo que desarrollamos, tanto en el colegio como a nivel de la ciudad de Santiago, es un testimonio también de que las cosas los cristianos las hacemos bien y estamos llamados para actuar y hacer las cosas con excelencia. Así es, mi hermano Oscar. Hasta el momento estoy absorto escuchando su testimonio.